a traer otra ley. En el Nuevo Testamento existe otra ley, ya no por obras. Voy a escribirlo, ya no por obras. Esto de las obras, hermanos, no separen sus ojos de esto, porque aquí hay algo muy interesante que mucha gente me ha costado mucho trabajo que ellos asimilen. Ahora nosotros nos regimos por una ley ya no por obras. Pero vean esto que estoy señalando y vean lo que estoy señalando aquí. No por las obras de la ley. Ya no por las obras de la ley. Entonces, ¿cuál ley? La ley. A ver, ¿cuál ley? La ley de la ley de la fe. ¿Pero cuál fe? La ley de la fe de Cristo. Esto es determinante. Ahora, por medio de la fe, de la ley de la fe de Cristo, déjenme ver si lo veo aquí en Gálatas. Espero que sí. Ustedes ven, espero no dormirlos, estoy hablando tan pasivamente que espero no se me vayan a dormir. A veces estoy gritando muy fuerte y haciendo tantas cosas. Ahora, vamos a ver, esperen un poquito. Déjenme buscar aquí algo que me ayude, aquí en Gálatas. Bueno, es que ando aquí ahora. A lo mejor con un versículo les ayuda. Vamos al capítulo 3 de Gálatas. Amén. Y vemos, por ejemplo, versículo 11. Dice el versículo 11: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que lo hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe, vean eso, recibamos la promesa del Espíritu. ¿Vieron eso? Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Dice en el versículo 19: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la fe, por la ley, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe. Vean ahí lo que puse: ¿por la fe de quién? De Cristo. Pero antes que viniese la fe, vean eso, antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Aleluya. De manera que la ley, de alguna manera, fue nuestro ayo,
fue para que esta ley de cualquier manera sirviera para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y quién es el ayo? La ley. Aleluya. Y hay mucho que puedo hablar con ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 4:5. Déjenme ver el 4:4, Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu a su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis nuevamente a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años, es decir, regresas nuevamente a las fiestas judías, a las santas convocaciones, a los sábados, a guardar sábados, a celebrar fiestas de las cabañas. Y luego dice el versículo 11 y me deja temblando. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Que haya trabajado en vano. Y a final de cuentas el versículo 16 me gusta porque de cualquier manera dice: heme pues hecho vuestro enemigo solamente porque les estoy diciendo la verdad. Ajá, es que les está diciendo que ya tienen que dejar la ley. Tienen que dejar esa ley. Y agarrar la ley de la fe, por así decirlo. Exacto, porque entonces ahora estamos bajo la ley de la fe de Jesucristo, no la fe nuestra, no nuestra fe, sino la fe de Cristo, para poder ser justificados. Ahora, ustedes van a decir, el hermano ya se salió del tema. No me he salido. Déjenme regresar a este punto. ¿Cómo es que siendo pecadores recorremos el santuario de Dios desde el altar de bronce hasta el asiento de la misericordia? ¿Por qué podemos caminar en ese camino siendo que somos indignos pecadores? Si lo dejé claro, si lo estoy dejando claro, podrán tener la respuesta. ¿Por qué podemos? ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de que somos justificados. Somos justificados. Abogado tenemos, dice la Biblia. Tenemos un salvoconducto, un abogado que nos cubre, nos cerca, nos protege. Y vamos a imaginarlo así. Si en el camino, y esto es cierto, si en el camino de nuestro recorrido desde este lugar hasta este otro encontramos querubines y serafines y nos dicen: ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda en estos lugares de santidad? ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Pecador. Entonces dice el pecador, o más bien dice Jesucristo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los querubines o serafines hacen una cosa semejante a esta. Perfecto, pásale.
¿Vieron eso? Sí, amén. Por eso ayer lo que platicábamos, nos deja saber, nos deja saber que necesitamos conocer muchos, infinidades de principios que nos ayudan a caminar hasta la cumbre más alta. Hay que llenar muchísimos requisitos. Y estos requisitos no son onerosos, solo es una determinación, solo es una decisión. Así que de alguna manera, cuando nosotros caminamos en este camino, ¿por qué podemos caminar? ¿Por qué podemos caminar? Ahora se los voy a explicar de una manera como a lo mejor no lo han escuchado antes. Cuando en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, fíjense bien, cuando en el tiempo del Antiguo Testamento la nación de Israel trabajó por obras para poder recorrer el camino del tabernáculo, Sí, amén. amados, podemos descubrir a través de la Biblia, si somos curiosos y lo hacemos con un carácter exhaustivo, podemos ver que nadie, ni sacerdotes, ni ninguno de ellos pudo llegar hasta arriba, y aun cuando pudieran haber llegado al lugar santo, llevaban fallas, errores. ¿Por qué había necesidad? Fíjense bien, ¿por qué había necesidad que cuando el sacerdote entraba al santuario, es decir, al lugar santo, tuvieran que amarrarle de su patita un cordón con el cual, si ya no se oían las campanillas de su vestido, decían: Ya se murió, ya se peló? Así que empezaban a jalar el cordón y allá venía el cadáver. ¿Por qué? Porque no había obtenido la santidad suficiente. Ayer en la mañana me gustó mucho lo que el Señor nos estuvo enseñando acerca de examínense a sí mismos. Examínense. Y cuando tú te examinas, ¿para qué es el examinarse, mis hermanos? ¿Para qué sirve el para ver si examinarse? hay una mancha, ¿no? Para ver si hay una mancha, si hay una enfermedad, si hay algo que me hace indigno. Entonces, ahora, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando descubro que todavía, como dices, hay manchas, ¿qué tengo que hacer? ¿Enojarme, irme enojado y disgustado y ya no caminar con Dios? Dice: limpiaos y lavaos en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Límpiate en la sangre de Cristo. ¿Para qué es el examinar? Para que vaya yo y me bañe, por así decirlo. Claro. Pero si la palabra de Dios me está examinando, o sea, me está dando la oportunidad de examinarme, si la palabra de Dios me da la oportunidad de examinarme, en otras palabras, diciéndolo como mexicanos, la palabra me está sacando mis trapitos al sol. Yo lo he visto. La gente se levanta y se va a medio culto, a media predicación. Se indignan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está descubriendo todos tus males. Pero ¿con qué propósito la palabra de Dios te saca? Diciendo a lo mexicano, te saca tus trapitos al sol. ¿Cuál es el propósito? De que vayamos y seamos limpios. De que el Señor te está invitando a limpiarte, porque Él quiere que continúes en tu avance, en tu caminar de crecimiento espiritual, y que tu suciedad o tu inmundicia, hermano, no debe de ser un impedimento para seguir. Dice, reconozcamos, para que sus oraciones no sean impedidas, ¿no? O para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, si estoy diciéndoles que en nuestro camino somos pecadores, ¿y por qué de todas maneras el Señor nos hace caminar en caminos de santidad? Porque vamos cubiertos con una justificación que es el rojo de su sangre maravillosa, que nos hace caminar, y que es el salvoconducto que nos hace caminar en esa palabra. Si yo no tuviera esa cobertura de sangre, al momento que yo doy el primer paso a este púlpito, claro, quedo fulminado por mi pecado, claro, porque sí tengo pecados. Pero
tengo un salvoconducto, la sangre de Cristo alrededor de mí. Justificado pues por la fe. Digamos que aquí estuviera un ángel guardián aquí, y yo voy con mi traje y mi corbata que me costó 50,000 pesos, y vengo oliendo a loción de esa que costó 100,000 pesos. Para eso, para este ángel y para el Señor, todo eso es inmundicia y suciedad. Así que puede decirme, ¿dónde vas? Oye, pero vengo con un traje. Además, mira, quiero que veas, ángel, quiero que veas que traigo un título, Tengo 20,000 títulos de doctorado y teología y licenciatura en teología, así que hasta un lado. Maestrías. Tengo maestrías y doctorados y diplomados, así que hasta un lado, sucio ángel. Sí, hermanos, en serio. Pero de alguna manera el ángel dice, así traigas lo que traigas firmado por los reyes de Inglaterra y lo que sea, aquí no pasas. Pero entonces viene el Señor, el abogado, y dice, ángel, déjalo pasar. Yo en este momento lo justifico con mi sangre, porque yo he puesto palabra que necesito que mi pueblo escuche. El ángel, pásale. Si vienes con esa sangre, puedes pasar. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Vieron eso? Así que entonces, hermanos, el libro de Gálatas y Romanos, hablando de este asunto, en cuanto a esto, es muy importante que ustedes lo lean de memoria. Casi deberían de saber de memoria todo el libro de Romanos y todo el libro de Gálatas. Así que esta va a ser su tarea durante toda esta semana. Esta va a ser su tarea, ¿sí? Y para el viernes les voy a preguntar, ¿verdad?, que me digan ustedes de memoria todo Romanos y todo Gálatas, ¿sí? Es facilísimo, muy fácil. Bueno, léanlo por lo menos. Léanlo 4, 5, 10, 20 veces. De veras, es excelente conocer todo esto. Así que entonces, ¿qué dijimos? Justificados pues por la fe. Justificar significa recto. Al momento de entrar justificados al santuario, ante los ojos de Dios somos ¿qué? Rectos. ¿Vieron eso? Oh, wow, dice aquel. Dice el periquito, wow, ¿verdad? Ya ni se conecta ese periquito, ya lo desplumaron, pobre periquito, ya no sé dónde anda, todo desplumado, pobre periquito. Pero encontramos que si entramos adentro al santuario de Dios, dice que somos ¿qué? Rectos. También significa, antes de que vayamos a Job, significa recto. Justificar es una palabra para rectitud. Ellas son la misma palabra en hebreo, que es en este caso sadak. Sadak es una palabra hebrea, sadak. Somos hechos justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía, ¿creen ustedes que los sacerdotes del Antiguo Testamento creen que ellos cumplieron perfectamente la ley? ¿Por qué vino Jesús? Para cumplirla por ellos. Por eso les decía, ahí entraba el sacerdote amarrado de la patita. ¿Cuándo han visto que yo suba amarrado de la patita? ¿Vieron eso? Sí. Miren, hermanos, no sé qué pensamiento vaya a causar esto en ustedes, o qué pensamientos, pero han visto, por ejemplo, a esos levitas o mujeres que predican en los púlpitos, en las condiciones como yo luego se los he dicho que predican, mundanamente, pero mundanamente, y no se mueren. Fíjate en eso. Exacto. Vamos a Job. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravilloso. Job capítulo 1.
Y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1. Primero quiero que vean el versículo 2. Dice, y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En otras palabras, hacían cada fiestonón y cada borrachera que han de haber salido como cucarachas fumigadas. Entonces dice la palabra de Dios, y un día vinieron los hijos de Dios. Sí. ¿Cómo los llamaba el Señor? ¿Cómo los llamaba a los hijos de Job y a sus hijas? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué? Si eran unos borrachos asquerosos. Y dice, mire, bueno, no quiero entrar en una polémica porque el otro día estaba escuchando a un pastor a través del Facebook. Estaba escuchando a ese pastor y decía que Satán es considerado un verdadero hijo de Dios. Y daba esta cita, fíjate bien, ¿sabes por qué daba él eso? Porque dice, fíjate bien, dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. O sea, dice, los hijos de Dios entraron y entre ellos iba Satán. Pero ¿qué es de hombre no tendrá la suficiente sabiduría para pensar que en este caso Satán entraba en calidad de oponente? Porque la palabra Satán significa oponente. No entró en calidad de hijo. Y hace la distinción entre los hijos y Satán. Exactamente. Pero bueno, ¿para qué hablar de cosas así? Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ahora aquí es donde voy a ese punto, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora vean, varón perfecto y recto. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Justificado. Exactamente. ¿No sabes que él es un varón justificado? Hasta ahí nada más. Amén. ¿Sí queda claro? Sí. No quiere decir que él era, porque muchos toman eso. No, es que Job era excelentemente perfecto y excelentemente recto delante de Dios. No. Entonces vas adelante como hablo de Dios, ¿no? Bueno, o sea, ahí estaba su pecado. Estaba su pecado. Pero en ese momento estaba justificado. Estaba justificado. Espero que me estén entendiendo, sí, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Me gusta lo que estamos estudiando. Perfecto, amén. Así que, ¿por qué puede predicar Cash Luna en el púlpito como lo hace? ¿Por qué puede predicar Maldonado y su esposa la Country Club? ¿Ven? ¿Por qué pueden predicar como predican? ¿Y por qué hacen todo ese abominación en el púlpito? Lo que pasa es que también ya se ha hecho de la justificación que Dios nos dio, pues ya se ha hecho un libertinaje, ¿no, hermano? Bueno, ese ya es el otro lado que podríamos nos fuimos entrar. al extremo, ¿no? Ahora sí, la gente se va al otro extremo. Se va al otro extremo. Es el abuso de la justificación. Pero si estuviéramos en el Antiguo Testamento, no, pues toda esa gente ya se hubiera muerto. Pero saben que la gracia va a terminar. Claro. Saben que la gracia va a terminar. Sí. Cuando entonces esa justificación quedará quitada. Y fíjate bien, cuando esa justificación sea quitada, ¿qué quedará? ¿Qué quedará? Deben tener una respuesta porque se los estoy diciendo aquí en la palabra. Queda la estatura obtenida delante de Dios. Queda tu estatura obtenida. Si tú no aprovechas en tu tiempo de que vives en pecado, pero justificado por la fe, si tú no lo aprovechas, cuando la justificación sea quitada, y si te diste, como dijiste, al libertinaje, abusando de la justificación, no aprovechando la palabra al máximo para crecer, entonces cuando sea quitada, no vas a ser más que un embrión no terminado, su gestación. Ya.
Entonces, cuando el Señor quite esto, porque mira, cuando dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo será quitado y las lenguas se acabarán, pero cuando eso suceda, tú ya aprovechaste todo. Si alguien te dice, yo te voy a dar una beca del 100% para que vayas a la universidad de principio a fin, y si después de que acabes una carrera quieres seguir con otra, tu beca te alcanza, y tu maestría y bla 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 y tontón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se acabe tu beca, pero durante el periodo de tu beca te diste a faltar a la universidad, te fuiste de parranda, de pinta, y al fin que mi colegiatura está pagada y de contrapagada. Y cuando se acabe tu beca, a morirse de hambre porque no sabe uno nada. A morirse de hambre porque todo fue puro rebaño. Cuando estamos cubiertos por la justificación, es como nuestra beca. Entonces, cuando nos damos, como estás diciendo, al libertinaje, al fin que tengo la justificación. Viva México. Y me estás hablando del camino crucificado. A mí me importa un bledo tu camino crucificado. Yo estoy justificado. Pero es la mala interpretación de lo que es la justificación. La justificación, entonces, así como dices, hermano Dani, es un tiempo para perfeccionarse. Exacto. ¿Cuál es ese tiempo? La gracia. La gracia. Apúrate, exactamente. Apúrate, échale todos los kilos, porque la gracia tiene un principio y un fin. Y cuando se acabe esa justificación, ahora sí dice el Señor, ahora sí, hijo, ya sin la justificación, quiero ver qué hizo la justificación por ti y en ti. Por eso dice, ¿no? Algo así creo dice, no, hermano, dice que apurémonos porque viene el día, ¿no? Sí, dice que redimamos el tiempo. Viene el día, o sea, ahorita estamos la noche trabajando, todo, pero viene el día en que ya la luz va a venir muy pronto y todo se va a ver. Dice que el día termina y viene la noche. Entonces, hermanos, antes de que nos caiga la noche, tenemos que aprovechar la gracia. El día. Bueno, o sea, terminando el día, viene la noche. Aprovechemos el día, porque venida la noche, se acabó la justificación. ¿Está claro? ¿Quedó entendido, mis hermanos míos? Esto es maravilloso, ¿no lo creen? Así que ¿por qué entonces somos por qué el Señor nos acepta en su presencia? Porque ante los ojos de Él somos ¿qué cosa? Justificados. Ok, ¿y qué significa justificado? Justos y rectos. Justos y rectos. ¿Sí? Como con Job. Así es, significa justificar, recto. Significa que entonces somos justos y rectos. Pero ahora, ¿lo somos? ¿Rectos y justos? Pues estamos caminando en el proceso, ¿no? Estamos caminando en el proceso, pero la pregunta es, ¿lo somos honestamente? ¿Honestamente lo somos? Para mí, somos pecadores. Si el Señor quita antes de tiempo esa justificación, no va más que a manifestar lo que realmente somos. Así que mientras nosotros estemos metidos, por decirlo, en esa cápsula de justificación, aprovechemos para deshacernos de todo pecado e inmundicia. Pero como estamos diciendo, malentiendes la justificación para hacer pensar que Dios se hace de la vista gorda. En un sentido, sí, pero tiene conciencia de lo que sabe de ti. Claro. Ay, Dios. Por eso dice Corintios, la obra de cada cual será manifestada. Exactamente, donde la obra de cada cual será manifestada. Porque cuando Él quite la cápsula de justificación, ahora sí se va a saber qué somos. ¿De qué cuero salen más correas? Así que, amados hermanos, la sangre de Jesucristo nos hace rectos ante Dios o justificados ante Dios. No tenemos